Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El video de esta semana es una petición. Una de mis alumnas de literatura, Alessandra, me dijo en una clase: este tema está súper interesante, debería haber un video en el canal. Así que como estamos aquí para responder a sus peticiones, Alessandra, este video va dedicado para ti y espero que todos encuentren este tema interesantísimo, porque vamos a hablar de los sueños en la literatura clásica. Para hablar de este tema y para profundizar un poquito en él, busqué información en uno de estos textos que me traje de Japón, que son precisamente para estudiar literatura clásica y entenderla mejor, y hay un capítulo dedicado a el mundo espiritual en la literatura clásica, porque evidentemente la forma como se percibía el mundo espiritual en aquellos tiempos y en esa cultura es muy distinta a como la percibimos hoy día nosotros. Por ejemplo, en el contexto de los sueños, nosotros en la actualidad consideramos que los sueños son una expresión de nuestro subconsciente, ¿cierto? Y por eso hay todo esto de conéctese de redes sociales antes de dormir, trate de usar poco el celular para que la luz no lo afecte, para que no estimule su cerebro y pueda tener un sueño tranquilo, lea algo, etcétera. También cuidado con lo que hay que comer. Hay muchas sugerencias precisamente para tratar hasta cierto punto de incentivar o conducir a el subconsciente a tener un sueño más pacífico. Pero en esta época antigua en Japón se creía de manera distinta sobre los sueños y se pensaba que los sueños estaban para mostrarnos algo, habitualmente el futuro, algo que iba a pasar, y por lo tanto eran hasta cierto punto proféticos. Obviamente hay sueños que son muy fáciles de interpretar. Uno puede ver, por ejemplo, que se va a encontrar con alguien que uno quiere encontrarse, si es que estamos en un proceso romántico, o que voy a obtener un logro profesional tal vez en mi vida por el cual he estado esperando. Esas cosas tal vez pueden ser fáciles de interpretar. Pero a veces los sueños son muy extraños, difíciles de interpretar, y para eso uno iba a un especialista, un experto en sueños o un intérprete de sueños. Uno le contaba lo que había soñado y esta persona a uno le explicaba lo que significaba. Y también, dependiendo de el significado que tuviera el sueño, en el caso de que fuera un significado negativo, este intérprete de sueños podía realizar un ritual para contrarrestar el efecto de ese sueño, para anularlo. Así que ahí vemos que se junta un poco el tema de los sueños con el de la superstición, con el de chamanismo o brujería hasta cierto punto, dado que existían estos rituales para prevenir que un sueño negativo se cumpliera en la realidad. Pero también existía el concepto de robar sueños. Ya que los sueños se consideraban una profecía, si uno se enteraba del sueño de otra persona y era un sueño que estaba profetizando algo positivo para esa persona, gente inescrupulosa podía robar este sueño. Y hay una historia muy interesante que involucra a Makibi no Makibi. Esta historia viene en el Uji Shui Monogatari, esta colección de setsuas del periodo Kamakura. Y aquí entonces se cuenta que este personaje, él escucha a otro hombre contar el sueño, y en el sueño iba a le decía que él se iba a convertir en ministro, o sea, iba a tener un logro en su carrera. Y entonces nuestro protagonista de la historia, Makibi, va donde un experto en sueños y lo que hace es que él le cuenta el sueño como que él lo haya tenido.
Y cuando el intérprete, valga la redundancia, le interpreta el sueño y le da las instrucciones para que este sueño se cumpla, él las realiza y es él el que se convierte en ministro, y por lo tanto el hombre que de verdad había tenido el sueño, no le sucede eso en su vida. Fue efectivamente robado, pero no solamente robado del sueño, sino del efecto que este sueño tiene en la vida real. Así que muy interesante cómo se consideraban el efecto que tenían los sueños en el mundo consciente o real. También se consideraba que los sueños era el lugar donde aquellos que no se podían comunicar directamente con los seres humanos lo hacían, o sea, los dioses y los budas. Ellos podían comunicarse con nosotros los humanos a través de los sueños. Y se cuenta, por ejemplo, la historia de Fujiwara no Tsukemasa, un gran calígrafo al que se le aparece en sueños los dioses y le indican que él tiene, esta es una leyenda que se cuenta en el Okagami, hablamos de este Erekishi Monogatari en este video, así que lo pueden ver, lo pondré por supuesto también en la descripción en caso que no lo hayan visto todavía. Bueno, en el Okagami entonces se cuenta que Fujiwara no Tsukemasa recibe esta visita en sueños, donde le dicen que tiene que escribir el nombre de esta deidad en una placa para un santuario. Y cuando él despierta, él realiza la voluntad de este dios y va y coloca este trabajo de caligrafía en la placa del santuario. Así que esa era otra manera como funcionaban los sueños en el mundo clásico. Y dado que existía esta creencia de que lo que sucedía en los sueños tenía un impacto en la realidad, nos encontramos con escenas de sueño muy habitual en la literatura y también en la poesía. Por ejemplo, en el Kokin no Akashu viene la famosísima serie de sueños de Ono no Komachi. Se los voy a leer para que vayamos complementando esto que hemos ido hablando sobre los sueños. Vienen en el rollo 12, son los poemas 552, 553 y 554. Es una trilogía. El primero dice así: Omoi tsutsu nereba ya hito no nie tsuramu, yume to shiriseba same zaramashio. Perdida en pensamientos, me dormí y con él soñé. Si hubiese sabido que era un sueño, ¿habría despertado? El siguiente dice así: Utatane ni koishiki hito o mite shiori, yume te fumono wa tanomi someteki. En una breve siesta a mi amado vi, por eso son sueños los que comencé a desear. Por sobre la realidad, o por sobre la realidad de cuando estamos despiertos, ¿cierto? El último de esta trilogía, el 554, dice así: Ito semete koishiki toki wa mugatama no yoru no koro mo kaeshite zokiru. Intensamente siento este amor. En ese momento, en la oscuridad total, mi ropa de dormir me la pondré al revés. Como se creía que los sueños eran reales, tenían un efecto, eran una profecía, algo que iba a suceder y que tenían efecto en el mundo, como dijimos, de cuando estamos despiertos, en el mundo real, habían formas en que uno podía
no sé si controlar, pero tratar de forzar un sueño. Y se decía que si uno quería, por ejemplo, encontrarse con alguien en un sueño, una posibilidad era dormir con la ropa al revés o darse vuelta las mangas. Esas dos rituales se podían hacer para tratar de conectarse con alguien en sueños, y es por eso que Ononokomachi, en esta trilogía de sueños que aparecen en el Koki no Wakashu, hace ese último poema. Bien, espero hayan encontrado interesante el tópico de hoy día, el concepto de los sueños en el mundo clásico japonés, y que por supuesto lo vemos reflejado en su literatura. Si tienen cualquier pregunta, cualquier duda, algún ejemplo que hayan leído ustedes de un personaje en una novela clásica, déjenmelo en los comentarios. Y por supuesto, si tienen alguna petición de algún tema en particular o alguna obra en específico que quieren que tratemos aquí en el canal, por supuesto también déjenmela en los comentarios. Me despido con esto por esta semana, deseándoles a todos que tengan unos bellísimos días, y nosotros nos vemos el próximo martes con nuevo contenido. Que estén muy bien. Bye bye.